Mutante es una red de personas extraordinarias que les duele el mundo, que les duele su país, su región, Latinoamérica, y que quieren poner sus talentos comunicativos al servicio de corregir esos problemas tan complejos y tan dolorosos que enfrentamos en estos momentos. Mutante nace como con una promesa de ser un espacio de conversación. Pues me llama la atención que a la larga una cantidad de respuestas... Por eso pensamos en Mutante más como un ecosistema satélite que no tiene centro, pues funciona a través de la ciudadanía. Es en las conversaciones con la gente donde está circulando el conocimiento y es allá donde nosotros tenemos que activar. Lo primero que hacemos es como diseñar una conversación. Mutante intenta primero construir con las preguntas que le hace la audiencia, con esa capacidad de escuchar qué es lo que necesitan resolver. Y luego buscamos entre todos las mejores maneras de comunicarlo. Toca hacer una lista de lo que necesitamos de aquí allá. Ya, esa lista ya está. Quedamos en que él iba a hablar con la gente del proyecto Antonio Nariño para mirar si de pronto hay interés y posible financiación. Y nosotros montar una propuesta bien chévere. Toca es como mirar a ver cómo de repente se da un pasito atrás como para que tengan más potencial de conversación. Y a esta hora en las principales ciudades del país avanzan las marchas previstas por la jornada de protesta nacional. Profesores, empleados judiciales y estudiantes participan de la manifestación. El paro nacional del 21 de noviembre nos cogió a todos de sorpresa. Nos tiene miedo porque se han acostumbrado a no escuchar, se han acostumbrado a hacer las cosas dándole la espalda a la realidad del país. ¿Qué porcentaje de gente que marchó la vez pasada creen ustedes que va a marchar hoy? O sea, los estudiantes tienen un papel muy importante en las marchas, las centrales obreras, pues los indígenas. Pero sí, o sea, lo que está pasando es que como que hay unos temas muy claros sobre los que definitivamente tenemos que hablar, ¿sí? Que son medio ambiente, que son acuerdos de paz, que son la educación, que es la reforma pensional, que son temas así. Y ahí digamos que el periodismo tiene un papel importante que jugar ahí. Mutante se preguntó como cuál es el mejor aporte que podemos dar nosotros y en conclusión pensamos que era articular como esas peticiones ciudadanas que estaban ocurriendo tanto en el mundo digital como en el análogo. Tratar de hacer una curaduría de conversación y de guiar lo que está pasando es un papel importante. Yo veo aquí la posibilidad de generar un guión de conversación un poco más amplio y que nos permita hablar un poco más sobre la policía. Diseñemos una conversación sobre nuestra relación con la policía, sobre obviamente las relaciones abusivas contra la policía. O sea, literal, ¿cuáles van a ser las 5 piezas duras? Y en torno a eso, ya hay freestyleado. Activar desde diferentes lados. Ahí está la fuerza de Mutante, que detrás de las historias podemos como generar conocimiento y asimismo a partir de ese conocimiento, digamos, detectar vacíos de información y crear como rutas de solución. La sociedad colombiana es una sociedad que está muy polarizada, muy dividida y creo que nos hace falta siempre ese espacio de aprender a entender las diferencias. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Toda la emergencia lo que hizo fue desnudar y dejar visibles una cantidad de heridas, desigualdades. Hizo más evidente la necesidad de mantener un estado de reclamo constante por los derechos que no se cumplen. La pandemia lo único que nos reveló es que íbamos por el camino correcto, porque teníamos y veníamos de trabajar con la gente, conversando con ella, y la pandemia aceleró ese proceso. En medio de un contexto como este de distanciamiento, pensar esos espacios digitales como la posibilidad de tener lo que en este país nunca ha existido, y es
ese espacio público real. El futuro del periodismo está en la posibilidad de articulación y de sentir que hay un ecosistema preocupado por las mismas cosas. Hablar sobre las cosas que pasan para poder comprenderlas y luego actuar frente a ellas. Y es que hoy en día el periodismo no puede construir sentido solo, tiene que construir sentido colectivamente.